Rock, que fue el fundador, ¿no es cierto?, de Babel o Babilonia. ¿Podemos tomarnos de algún texto, hermano Arnaldo, para poder engranar lo que es la temática de esta tarde? Para que nosotros podamos ya continuar con este tema acerca del espíritu de Babilonia. Y bueno, hay bastantes libros también que hablan acerca de este mismo tema, ¿cierto? Ahí puede anotar usted en casa los libros que de pronto usted puede encontrar información acerca de Babilonia, de lo que es este imperio, de las ramas también del espíritu de Babilonia también, que está en acción. El misterio de la iniquidad, dice la Biblia, que ya está en acción. Por ejemplo, algunos libros: Babilonia, misterio religioso. Babilonia, misterio religioso. La religión de Babilonia, el hombre más rico de Babilonia. También habla, bueno, da algunos indicios acerca de esta cultura. La religión de Babilonia, los jesuitas también, los jesuitas, porque tienen el mismo espíritu de conquista, de avasallamiento, de rebelión, de gobierno. Cortinas de humo, un muy buen libro que lo tengo allá en casa también, los jesuitas lo tengo igual. El libro Cortinas de humo, que habla acerca de los acerca de los atentados, las conspiraciones en contra del protestantismo, cómo se han infiltrado en las iglesias, las maquinarias satánicas de la Inquisición. Entonces son temas que son bastante necesarios que la iglesia maneje, que no ignore, porque de pronto dicen que están juzgando a la gente, la iglesia católica ya pidieron perdón, etcétera, etcétera. Pero aquí está revelando que hasta el día de hoy ellos están actuando, claro que ellos preparan sus hazañas, 25, 50, hasta 100 años de anticipación para poder dar su golpe. También los padrinos de Chick Publication, usted pone en internet www.chickpublication.com y ahí van a salir una cantidad de libros que desenmascaran también a este sistema religioso y político también de Babilonia. Bueno, también está un libro que tengo aquí en mi mano que se llama La religión de Babilonia, también por David W. Daniels, ilustrado también por Chick Publication. También La religión de Babilonia, un libro, la verdad, muy muy interesante para los hermanos que quieran aprender de estos temas. Y hay otro también que se llama Las dos Babilonias. Las dos Babilonias, habla de la Babilonia antigua y de la Babilonia moderna. Y es escrito por Alexander Ispol. Ese es el título por el cual usted lo puede buscar en internet. Las dos Babilonias, Alexander Ispol. Es un libro también muy muy bueno, y que la mayoría de los exégetas, de la mayoría de los apologistas también citaron Las dos Babilonias, como fue Luis Miguel Ortiz, como fueron otros también que hablaron acerca de Babilonia. La mayoría de ellos han citado el libro Las dos Babilonias, que es un libro también muy interesante para que usted pueda aprender de estos temas que son de una tremenda bendición y muy profundos también en cuanto a estos temas interesantes, ¿cierto? Sí, bueno, de pronto es un tema bastante engorroso. Gente que no maneja, no domina el tema de Babilonia y la apología que nosotros vamos a hacer en esta tarde. Aseveraciones históricas también vamos a estar dando algunos datos, algunas fechas. Mi hermano Marcos, creo que es un tema bastante interesante que, bueno, va a trascender durante todos los tiempos de la historia que estemos aquí en la tierra. La iglesia, recuerde que en cierta manera se nombra en el libro de Apocalipsis capítulo 17, que es un imperio, cierto, pasajero, que un día perecerá. Apocalipsis capítulo 19, verso 1 al 9. Bueno, estuve buscando algunas cosas también y, bueno, Babilonia proviene de Babel, del vocablo Babel, que significa confusión. Los expertos barajan dos posibilidades para la palabra Babel. La primera es que proviene del vocablo acadio, lengua semítica, que era la lengua francesa, franca, en esos tiempos. Bab, que significa puerta, y el sol, puerta y el sol, y Bel, que significa Señor poderoso. Imagínense, o sea, todo va de la mano de sus tradiciones, las culturas, las religiones que ellos se han estado propagando. Y también en el segundo paso que yo quiero explicarle, el imperio babilónico caldeo fue sucedido por el imperio persa. Lo que hoy es Irán, en la actualidad fue reducido tras las conquistas de Ciro II el Grande en los años 530 a.C. aproximadamente. En segundo lugar, entonces vemos que Babel podía venir de la misma raíz onomatopéyica, Baba o Babe, que en realidad se refiere y habla acerca de la confusa e imperfecta
comunión que ellos tenían, o sea, la relación que ellos tenían lingüística al hablar. Ellos fueron confundidos por Dios, ¿cierto? Entonces, y relacionada con bárbaro, así también estaría relacionada con el hebreo babal, mezcla, confundir, embrollar, Babel, eso es lo que significa. Entonces fue un tiempo de confusión, tiempo donde ellos quisieron rebelarse. Por ejemplo, Nimrod, el significado de Nimrod tiene el significado de rebelión, de rebelde. Fue una persona, un vigoroso cazador. Entonces vemos, hermano, que representa el espíritu de conquista y revolución política religiosa en todos los tiempos. Bendito Dios. Entonces ese espíritu de Babel, de Babilonia, lo vemos también en la actualidad. Y durante todos los tiempos, todos los siglos hemos visto un imperio que se ha levantado con el mismo espíritu. Quizás no con el mismo nombre, no con la misma cultura o etnia, ¿cierto?, de los mismos países, pero sí con el mismo espíritu que se ha estado revelando durante todos estos tiempos. Ahora nosotros estamos enalbardando esta temática para que usted pueda tener en cierta manera una noción, un conocimiento y se pueda estar interiorizando también de lo que nosotros estamos hablando acerca de Babilonia, ¿cierto?, que representa el espíritu de conquista, el espíritu de revolución política, religiosa, en todos los tiempos. Entonces Babilonia es como el espíritu representante del imperio Satanás en la tierra. Adelante estaba escribiendo esto, un pensamiento que es el espíritu representante de Satanás en la tierra. Dios tiene políticamente a Israel, políticamente, ¿cierto?, a Israel en el centro del conflicto opositor de este sistema, y a la iglesia como agente espiritual activo en la sociedad. Imagínense. O sea, Satanás también imita como la Trinidad satánica, imita lo que es la función, cómo Dios actúa en el mundo, en la gracia, en los distintos tipos de dispensaciones donde Dios ha querido revelarse al mundo. Satanás también está haciendo lo mismo en este tiempo. Amén. Sí, bueno, creo que es un tema bien importante esto de Babilonia, ¿cierto? Bueno, en cierta manera nosotros cuando hablamos de la Babilonia mística, ¿cierto? O la Babilonia histórica, la Babilonia religiosa y la Babilonia política, porque esta se mueve en distintos, como decía un gran predicador, ¿cierto?, en los poderes fácticos, en los poderes, ¿cierto?, que dominan el mundo. Porque recuerde usted que el hombre siempre, ¿qué es lo que ha perseguido? Tener poder. Porque cuando el hombre tiene poder y tiene sed de poder, porque muchos se preguntaban por qué el presidente que tuvimos anteriormente, ¿para qué quería ser presidente si él ganaba más que lo que gana siendo presidente? Es que no es eso lo que él perseguía, él no perseguía solamente estar sentado en la moneda, ni tampoco, él perseguía otras cosas más que eso. Tener un poder, ¿cierto?, no adquisitivo, ¿cierto?, no monetario, sino que un poder en cuanto al lobby, porque él en los 4 años hizo mucho lobby, y usted sabe que esa palabra está muy de moda hoy, en la cual la gente hace lobby para poder, ¿cierto?, meter sus productos y todo lo demás. Pero no me quiero desviar un poco de hablar un poco de la Babilonia mística. La Babilonia histórica, todos sabemos la historia, ¿cierto? Nuestro hermano Arnaldo estuvo en cierta manera hablando, ¿cierto?, cómo nació Babel en el tiempo del Antiguo Testamento, y que logró después ser una potencia más que los egipcios, porque recuerde que el imperio egipcio también fue un imperio poderoso, pero el imperio babilónico logró trascender en el tiempo, duró mucho tiempo, hasta que les apareció en el camino los medos y los persas, que fueron los que destruyeron finalmente, ¿cierto?, a Babilonia. Alabado sea el nombre del Señor, con su rey Nabucodonosor. Y la verdad que toda esta destrucción pasó, ¿por qué? Por solamente la arrogancia de este rey. Porque él decía, esto es lo que yo he hecho, esto es lo que yo he formado. Y hoy día ese espíritu de Babilonia, incluso le digo más, se ha metido hasta en la iglesia evangélica, ¿cierto? Porque muchos, aleluya, con el poder adquisitivo como que los vuelve locos, como que los nubla, ¿cierto? Como que los desvía, como que los manipula, como que, aleluya, lo hace salirse de su conocimiento. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero lo importante de esto, que lo que hoy día tenemos es el espíritu de Babilonia que se mueve. Porque recuerde que cuando venga el anticristo, ¿cierto?, dice, muchos anticristos han salido por el mundo, ¿cierto? Y no que hayan sido el anticristo, porque usted sabe que el anticristo se va a manifestar y va a ser público y no va a hacer caso al Dios de sus padres, ¿cierto? En ese momento
lo que va a emerger no es Babilonia. Lo que va a emerger va a ser la nueva Roma. ¿Me entiendes? Porque después de los medios persas vino el imperio romano, que fue un imperio bien sanguinario, ¿cierto? Como un Calígula, no sé, por nombrarle alguno. Y la verdad que esto se viene repitiendo, porque como decía el pastor Pablo, es una verdad. El diablo es un copión. El diablo descubre, él no inventa, él descubre. Y él siempre está, ¿cierto?, usando las mismas artimañas. Él no usa otras armas, usa las mismas artimañas. Por dar un ejemplo, cuando hizo caer al rey David, ¿acaso esa arma no la sigue utilizando hoy? Claro. O sea, él no crea nada nuevo, él copia. Con distintas, claro, tenemos a Nimrod Semiramis, ¿cierto? Por primera vez empezó a adorar a la madre y al hijo. Y hay una Babilonia religiosa, que es la que se conoce como la Iglesia Católica Apostólica Romana, que fue la que adoptó, ¿cierto?, muchas de las cosas de Babilonia, por no decirlas todas, ¿cierto? Fueron tradiciones, sobre todo en los famosos concilios que se empezaron a hacer después de que se desvió, porque si usted no lo sabe, después del año 312 después de Cristo, pasaron 500 años y la Iglesia Católica tuvo un quiebre, en la cual se desvió la Iglesia Católica con la Iglesia Ortodoxa griega, que también, aleluya, tiene muchos adeptos. Ahora, para no perder el hilo, pastor, esta Babilonia, ¿cierto?, que tiene el espíritu religioso, copió lo mismo de Babilonia. Por ejemplo, la confesión auricular, ¿cierto?, que usted tiene que ir a confesarse delante de un cura, eso viene de Babilonia. Claro, eso es lo que fue, eso lo inició Semiramis. Semiramis levantó sus sacerdotes y ideó una forma para poder tomar dominio del pueblo, y era que ellos se confesaran y les contaran todos sus pecados a los supuestos sacerdotes que esta mujer había levantado. Y esas son las prácticas que ha tomado hoy el catolicismo. Sí, por supuesto. Entonces, no tiene nada nuevo. Nada nuevo. Y como decía, es el mismo diablo pero con diferente capucha. Es el mismo perro pero con diferente collar. Ahora, es importante ver este tema. Es muy importante porque esto ha trascendido a lo largo de toda la historia. Estamos hablando de 2800 años antes de Cristo. Y cómo después que, ¿no es cierto?, en el capítulo 11 de Génesis se confunden las lenguas. Bueno, ya todos tenían su propio idioma, Dios confundió las lenguas y se empezaron a fundar ciudades, pero cada ciudad ya no le nombraban Nimrod, después le nombraban Marduk, otros le llamaban Quemos. ¿Por qué? Porque el culto a la madre y al niño comenzaron a tomar diferentes nombres por la división de los idiomas, de las lenguas. En la Torre de Babel había más de 30 formas distintas de decir la misma palabra o muchos nombres para la misma persona, pero la historia, como decía usted, hermano Marco, es la misma. O sea, ya a Nimrod no le llamaron Nimrod, sino que le llamaron Quemos, sino que le llamaron, ¿no es cierto?, Baal. A la diosa, ¿no es cierto?, Semiramis le comenzaron a llamar Acera. Acera, estaba Astaret también. Astaret, Istar, ¿no es cierto? Entonces, Moloch. Entonces, todo en cierta forma, todas estas creencias, toda esta idolatría se ha ido, ¿no es cierto? Dioses babilónicos. Dioses babilónicos, claro, que fueron los gestores, ellos, por supuesto, Semiramis con Nimrod, quienes fueron los padres de la idolatría. Ellos se les conoce como los padres de la idolatría, pero que hasta el día de hoy, a lo largo de toda la historia, Satanás, el diablo, que es el engañador, ¿no es cierto?, ha ido metiendo estas creencias falsas y ha ido levantando, ¿no es cierto?, argumentos falsos para poder engañar a la humanidad, porque ese es el todo de esto, poder engañar a la humanidad. ¿Con qué? Con todo esto, este mecanismo engañoso, ¿no es cierto? Porque si nosotros, como decía usted, algo muy importante, en el año 27 a.C., con Augusto César, cuando se levanta el imperio romano, después nosotros vemos con Constantino en el año 312 que se fusiona el cristianismo con el Estado. Un sincretismo. El sincretismo religioso. Ahora, por lo que dicen los historiadores, dicen que, ¿no es cierto?, Constantino nunca dejó de adorar al sol. Él siempre fue un adorador del sol. En las bóvedas secretas del Vaticano se cree que él nunca tuvo un convertimiento con Dios, porque nunca. Se cree que cuando él fue a la guerra y le dijeron, por este signo, ¿no es cierto?, tú vencerás, por esta cruz tú vencerás. Entonces de ahí también viene la creencia de la cruz, y la cruz también se le colgaba a los sacerdotes en señal de adoración a Tamuz. Entonces nunca en cierta forma se convirtió Constantino al cristianismo, fue un engaño satánico
para que se fusionara, ¿no es cierto?, el paganismo con el Bueno, la cruz cristianismo. también representa la T de Tamuz. De Tamuz. Claro. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos este espíritu del principio. Dios quiso exterminar en cierta manera este tipo de raza, pero era un espíritu. Por ejemplo, lo vemos en el capítulo 6 de Génesis. Dice que, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente les carne, más serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Se da cuenta que eran hombres de renombre que tenían este espíritu de conquista. Si vemos en el libro de Génesis, capítulo 3, Satanás, el diablo, le hace una oferta a la mujer o al hombre, que iban a ser semejantes a Dios. Ese siempre ha sido el espíritu, un espíritu de poder, de dominio, de gobierno, un espíritu que quiere tener, ¿cierto?, bajo sus brazos, bajo su intelectualidad, su sabiduría, el gobierno de todas las cosas. Entonces, es el espíritu que siempre se ha ido traspasando. Ahora, la Biblia dice en Génesis capítulo 3, verso 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces hay una batalla, hay un conflicto, siempre ha habido un conflicto, y durante todos los tiempos de la historia, en las épocas que han habido durante todo el gobierno humano, ¿cierto? Vemos que el diablo ha traspasado esta unción, ha traspasado el báculo, ha traspasado la batuta a distintos hombres, y comienza con quien el primer caudillo de Babilonia fue Nimrod, después del diluvio, ¿cierto? Amén. Después del diluvio, imagínense cuánta gente quedó, cuántas personas, habían millares y millares de demonios, ¿o no? Entonces espiritualmente se concentraron en este hombre. Por eso, fue como su instrumento. Claro, fue su instrumento, fue el caudillo, fue el hombre que tomaron como un anticristo, un prototipo de anticristo de la antigüedad. Entonces la Biblia certifica estas palabras, y fue el comienzo de su reino, Babel, Erec, Akkad y Calné, en la tierra de Sinar. Génesis capítulo 10, verso 10. Este fue el primer reino que hubo después del diluvio. Nimrod no fue un hombre en nada temeroso de Dios. La palabra que emplea la Biblia en hebreo original para poderoso se traduce realmente por tirano. Es decir, que era un hombre sangriento, era un asesino, era un hombre que a como de lugar iba a conseguir lo que él quería. Así como la misma palabra Nimrod significa rebeldía. Nimrod enseñó a las gentes a rebelarse contra Dios. Cuando Babilonia dice de Nimrod, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, Génesis capítulo 10, verso 9, delante de, ¿cierto? Delante de, lo traducen algunos historiadores, en realidad habría de traducirlo mejor como contra, es decir, contra Jehová. Fue un hombre que se rebeló contra Jehová, ¿cierto? Enseñaba a la gente a que se rebelara en contra de Dios. Entonces, Babilonia es un misterio religioso, la Babilonia política también, que ha durante todos los años ha ido progresando en ciertos tiempos, donde se ha monopolizado también, donde ha hecho distintos tratados. Hoy vemos un mercado común europeo, por ejemplo. Entonces el espíritu religioso, o sea, político de Babilonia. ¿En quién vemos el espíritu religioso? En el Vaticano, en los 7 montes, por ejemplo, donde se va a sentar la mujer. Claro, el Vaticano, la iglesia, representa a una mujer. Entonces vemos que está en distintas partes ese mismo espíritu. Entonces, ¿cómo nosotros podemos en cierta manera desglosar esto durante todos los tiempos, hermano Arnaldo? Desglosar, por ejemplo, de qué manera se ha manifestado el espíritu que estuvo en Nimrod, que estuvo en este espíritu de gobierno, este espíritu de conquista. Bueno, la verdad que ayer hablábamos también de que Nimrod no solamente fue un tirano, un déspota y un hombre blasfemo, sino que él también llegó a decir, y con esto engañó a mucha gente y se ganó también, ¿no es cierto?, muchos adeptos. Él decía de que el que había destruido a la generación antes del diluvio había sido un dios llamado Uwagwa. Entonces, Nimrod decía de que él se había ido al monte, hermano Marco, y había peleado con este dios llamado Uwagwa, y que él lo había destruido. Entonces, al atribuirse que él había destruido al monstruo de los diluvios, o al dios de los diluvios, él decía que la gente tenía que verlo a él ahora como un salvador. Cuando la gente comenzó a ver a este hombre como un salvador, él ya comenzó a tomar posesión y dominio. Y por primera vez, Pastor Pablo, aparece en la Biblia la palabra reino,
que es muy usada también hoy en día por los falsos predicadores de la prosperidad, los que predican metafísica, los que hablan de lo que hablamos la otra vez del dominionismo, El del Kingdom tema, Now. claro, del tema del reino ahora. Y aquí aparece la palabra reino, ¿no es cierto? Y vemos que la sed que tenía este hombre llamado Nimrod era una sed de gobierno, lo mismo que está haciendo hoy en día también Bilderberg, lo que están haciendo los masones, los Illuminati. O sea, vemos nosotros que este espíritu, amado Pastor Pablo, se ha ido transmitiendo con el tiempo y ha ido formándose un andamiaje y ha ido también tomando posesión y dominio de muchos hombres. Entonces, con el tiempo nosotros los vamos viendo. ¿Y cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de Bilderberg, por lo menos? Ellos se autodenominan los amos del mundo, ellos quieren gobernar. ¿Cuál es la idea ¿no es cierto?, de los 300? También gobernar. ¿Cuál es la idea de la hermandad de la muerte? Que también se les autodenomina a los que quieren tomar el dominio y el control de todas las cosas, o el Club de Roma. La francmasonería. La francmasonería. Entonces, estamos hablando, hermano Marco, de algo muy profundo. Si nosotros nos ponemos a ver todo lo que está aconteciendo en el siglo actual, el cual estamos viviendo, ese espíritu de sed de gobierno, ¿no es cierto?, de querer gobernar, de querer tomar el control, el dominio, nosotros sabemos que es la antesala para recibir, ¿no es cierto?, el gobierno del anticristo, pero sí, antes que el anticristo se manifieste, como decía usted, un texto muy, ¿no es cierto?, que enclarece todo esto también, es que muchos anticristos han salido por el mundo entero, pero no es que sean el anticristo, pero el espíritu del anticristo ya reposa sobre ellos para gobernar. Lo mismo está ocurriendo con el G12, ¿no es cierto?, que la G de gobierno, que ellos también quieren gobernar con César Castellano, autodenominándose ellos la única iglesia, el único puente para llegar al cielo, lo mismo que decía Nimrod. Ahora hay distintas maneras en las cuales, por ejemplo, la gente, por ejemplo, las mismas celebraciones que hay de la Pascua, la Navidad, la Navidad son paganas. Sí. Por ejemplo, la Pascua era si podemos decirlo así, en cierta manera, una fiesta, un ritual que tenían los judíos. Claro. Los judíos tenían esta práctica porque ellos conmemoraban la muerte de los primogénitos allá en Egipto, ¿cierto? Entonces, claro, le dicen la Pascua como porque significa muerte en realidad la Pascua. Ahora, natividad, la palabra natividad viene de nacimiento. Nacimiento, entonces, ¿pero qué se celebra, por ejemplo, en el 25 de diciembre? Se celebra el nacimiento del dios Tamuz. Nada que ver con Cristo, o sea, y mucha gente, muchos cristianos le hacen una apología a estas fiestas. O sea, hay distintas fiestas, por ejemplo, la madre y el hijo en cierta manera se caracterizan de distintas maneras en distintas religiones también. Claro que sí. Distintas religiones donde usted ve la madre con el hijo representa a Semiramis y a Tamuz. Y ahora, por ejemplo, en la cultura católica, la religión católica, la madre y el hijo es María y Jesús. Supuestamente. Y en la santería también tienen las mismas connotaciones. Por ejemplo, Santa Bárbara. Santa Bárbara representa... La Cholita. La Cholita. Sí, pues representa a Jesucristo, para que sepan. Santa Bárbara, Changó, Eleguá, Yansan, tienen distintos nombres, ¿cierto? De algunos santos, los palos de santo, el candomblé y todas esas ramas de cultura afroamericana, ¿cierto? Afroamericana, el vudú también, la santería, el espiritismo, están relacionadas con todo esto. O sea, ellos practicaban el ocultismo. Nimrod, Semiramis, practicaban el ocultismo abiertamente. Por eso le decía el Señor en el libro de Deuteronomio capítulo 18, porque él sabía claramente lo que este tipo de gente, ¿cierto? Estas culturas, lo que ellos hacían, capítulo 18, verso 9 en adelante, hermanos, para que usted entienda que lo que nosotros estamos hablando, desenmascarando en cierta manera en algún tópico a Babilonia y las culturas que hoy en día están trascendiendo durante toda la historia, dice así: amonestación contra las costumbres paganas. ¿Quiénes tenían estas costumbres? Estos hombres poderosos, vigorosos, estos perseguidores. Entonces iban traspasando a la gente, concientizando en sus mentes este tipo de cultura. Dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones que aquellas naciones hacen. Amén. Esas naciones hacen. Ellos practicaban: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. ¿A quién hacían este ritual? A Moloc, donde pasaban a los niños por fuego, los mataban, los sacrificaban y los ofrecían a este dios.
ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Es decir, que el que practica estas cosas también se hace parte de la hechicería, de la adivinación, de la magia negra, de la macumba, se hace partícipe de todas estas cosas. Por ejemplo, una persona que practica lo que es el Halloween, indirectamente también está practicando sacrificios humanos, sacrificios de animales, rituales satánicos. No directamente, pero indirectamente lo está haciendo porque Claro está que sí. avalando, está practicando. Entonces, ¿cómo usted puede decirme que usted es cristiano? Que usted es un hijo del Señor. Pastores que hacen apología a la Navidad, a Santa Claus, al tema de los regalos, del árbol de Pascua, que es netamente pagano, hermano Arnaldo, Sí, hermano Marco. Es netamente abiertamente. pagano. Amén, Es como amén. llevar a una Virgen María a la casa. Es como llevar a la madre y al niño a la casa. Es como llevar una estatua de Tamuz a la casa. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros apología? Por último, guarde silencio, pero no le enseñe a los miembros de su iglesia, a los feligreses de sus congregaciones, para que ellos no se vayan. No le enseñe paganismo, no defienda la Biblia, los principios bíblicos. Entérese de lo que es la historia, en qué fecha nació Jesucristo, que se celebra el 25 de diciembre. Entonces, cuando nosotros entramos en este Aleluya. tema, ellos practicaban Gloria a Dios. claramente la sortilegía, el agorerismo, la hechicería. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación Aleluya. para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Consultar con los muertos. ¿Quién hace este tipo de práctica que se llama espiritismo? El G12. ¿No es una mezcla de espiritismo con cristianismo, por ejemplo? Claro que sí. Regresión. Hacen regresión, claro, pero al momento de hacer una invocación, por ejemplo, de mi antepasado, de mi abuela, de Están pedir invocando perdón, demonios. estoy invocando, haciendo una invocación. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Aleluya. Encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Quién consultó a los muertos? ¿No fue el rey Saúl? Sí. Consultó a los muertos, la divina de Endor estaba consultando para que alguien viniera del abismo y le hablara qué es lo que él tenía que hacer, qué es lo que le estaba pasando. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia de este hombre? Murió, se asesinó, se suicidó. Entonces, hoy en día, ¿qué es lo que está pasando con las culturas? Las culturas son netamente paganas. Por ejemplo, en Asia, los asiáticos comen fetos. Comen fetos, hermano. Canibalismo. Canibalismo, eso se llama canibalismo. En otros países, por ejemplo, se casan con las niñas, con los niños. Se casan entre familias. Entonces son culturas que vienen Hasta con los animales. de esta raíz, claro. Con los animales. Hasta con las plantas se están casando. Entonces son culturas que vienen de esta raíz de Babilonia. En Babel, una vez los hombres fueron dispersados por toda la tierra a raíz del suceso de la Torre de Babel, Génesis capítulo 11. Sus cultos idolátricos fueron con ellos a todas partes. Imagínense, o sea, se fueron traspasando de generación en generación. En todas las religiones de la tierra se encuentran evidencias del culto de Babilonia, o culto babilónico. Babilonia fue la madre o la precursora de todas las falsas religiones que se derramaron por toda la tierra. El mismo Heródoto en su historia cuenta que la idolatría se originó en el área de Babilonia. El expositor de la existencia de la ciudad de Babel fue el concentralizar el poder en un solo reino. Fue el empecinado esfuerzo de la unidad humanista para un gobierno mundial, que es lo que está haciendo hoy en día las Naciones Unidas, que se están uniendo. El mercado común europeo. ¿Qué es lo que están haciendo? Haciendo solamente un estereotipo de gobierno. Entonces, ese ha sido siempre el espíritu, hermano Marco, hermano Arnaldo. Hermano que está en sintonía. El Gloria a espíritu Dios. es poder globalizar su cultura y su religión. Imagínense, por ejemplo, estamos en un tiempo navideño, qué sé yo. En todos los países está sucediendo lo mismo. Pasó a todos los países esta cultura, esta religión. La comercializaron, pero es un espíritu que está en la gente. La gente se descarría, se olvida de que ahí es Dios, que existe el Señor. Ni siquiera se acuerdan de Dios. La verdad que no se acuerdan de Dios. Bueno, y hablábamos el otro día que la gente, ¿por qué no se pregunta qué tiene que ver supuestamente si es el nacimiento de Jesús, cuando sabemos que no es así? Pero ¿qué supuestamente tendría que ver un árbol con el nacimiento de Jesús? ¿Por qué colocar un árbol? ¿Por qué adornar un árbol? ¿Por qué llevar regalos?
Entonces, ¿de dónde sale, ¿no es cierto?, este viejo pascuero, Santa Claus, ¿no es cierto?, Papá Noel o Nicolás Di Bari también, como se le llamó en la antigüedad, que después lo tomó la Coca-Cola, ¿no es cierto?, le colocó el color blanco y rojo para comercializar con este personaje. O sea, es que lo que pasa, mi amado pastor, hermano Marco, es que el peor enemigo del hombre hoy en día es la ignorancia. Y cuando ignoramos todos estos temas, y la verdad que es algo crudo a lo mejor lo que vamos a decir, pero muchas iglesias te colocan árboles de Pascua en los mismos altares, ¿no es cierto? A hermanos les dicen que se vistan de viejo pascuero y que le vayan a repartir regalos a los niños. Entonces vemos nosotros que esto es algo que está ocurriendo. Y cómo estas influencias, pastor, aquí entramos algo bien crudo también, no solamente han llegado a gente que no conoce a Dios, sino que se han infiltrado dentro de la misma iglesia. Supuestamente la iglesia de Jesucristo está practicando o siendo influenciada por Babilonia, que también a Babilonia se le llamó puerta al cielo, pero también algunos que profundizan en los temas de la etimología de las palabras, decían, pastor, que Babilonia se llamaba también ciudad de confusión, donde saldría la confusión a toda la humanidad, donde Satanás utilizaría, ¿no es cierto?, esta ciudad llamada Babilonia para confundir en cierta forma a todo el mundo a lo largo de toda la historia. Entonces vemos que estas prácticas babilónicas hoy se están metiendo dentro de las iglesias. Pero ¿quién se atreve a decir esto, pastor? Cuando de repente vemos que no hay voces que se levanten a decir, el árbol de Pascua es algo pagano. Usted lea Isaías 44:14, habla de la planta pino. Decía que después que tomaban este árbol, ellos se calentaban, cocinaban y después se doblaban y adoraban los árboles. Entonces, y la Biblia es clara en decir pino. Entonces, vemos nosotros que el árbol no tiene nada que ver con el nacimiento de Jesús. El 25 de diciembre nace realmente Tamuz, no nace Jesucristo. Entonces estamos siendo también influenciados la iglesia, pastor, con estas prácticas. Demasiado, bastante. Sí, de todas maneras. Bueno, eso son tradiciones y la tradición no puede invalidar la palabra de Dios de ninguna manera. O sea, lo decimos tajantemente. Ninguna tradición puede invalidar la palabra genuina de Dios. Ninguna, porque usted le hace una pregunta a un cristiano y dice, no, es que es la tradición de la familia. Pero es que esa tradición no sale en la Biblia. Porque si somos ortodoxos, bíblicos, tenemos que entender. Ahora, con lo que decía nuestro pastor Pablo, me cabe solamente decir esto, que la cuna de todo el paganismo, de toda la basura, de todo el vómito de Satanás, de todo el vómito del infierno, viene de Babilonia. Es la cuna de todo. Hoy día tenemos otros nombres. Tal vez tenemos la quiromancia, la cartomancia, la ouija, ¿cierto? Todas esas cosas que el hombre ha ido inventándole, poniéndole nuevos nombres, ¿cierto? Claro. Como por ejemplo, antiguamente se le llamaba homosexuales, ¿cierto? Ahora inventaron la palabra gay, ¿cierto? O no sé, o que tiene otra connotación. Pero él, como decía usted, pues, es lo mismo, pero con otra vestimenta. El mismo diablo con diferentes cachos. Sí. Ahora usted habla de tradición, por ejemplo, el libro de Colosenses capítulo 2, verso 8, dice, mirad que nadie os engañe, es un espíritu de engaño, por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, está más que claro, que son rudimentos de hombres, enseñanzas de hombres, tradiciones de hombres que no pueden estar por sobre la doctrina del Señor, No. por sobre la enseñanza, es decir, que son costumbres paganas. Por ejemplo, hermano Arnaldo, mire, busque ahí en la Biblia, 1 Corintios capítulo 10, verso 20. Entonces son costumbres paganas, costumbres diabólicas, satánicas, que están enfermando la sociedad, lo están apartando cada vez más del Señor. La gente se olvida de Dios, la gente no busca del Señor, la gente se aparta del Señor. Entonces, Babel y su torre es la madre de todas las falsas religiones. La torre fue elevada para la práctica de la astrología y para adorar al sol. Entonces, cuando nosotros adoramos una imagen, cuando nosotros practicamos este tipo de actividades, ¿a qué le estamos adorando? Mire, léalo. 1 Corintios capítulo 10, verso 20. Dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Con los demonios. ¿Tenemos un llamado telefónico? Ajá. Interno. Gloria a Dios. Bueno, estamos en un tema, la verdad, bastante interesante, hermano Marquito. Bueno, Pablo siempre le decía, no quiero que ignoréis, ¿cierto? Y usted decía una palabra grave, la ignorancia. La ignorancia es lo que ha llevado al pueblo de Dios a hacer prácticas que no son bíblicas, no son escriturales. Y todos los años tenemos que decir lo mismo, hermano. Y mire, y hay gente que usted le puede decir 1000 veces, igual van a hacer el árbol.
No, pero... Porque la tradición es fuerte. No, hermano, y es ahora, fuerte, ahora... es fuerte, es tremendo. Hay gente que lo hace porque Es terrible. desconoce. Pero hay gente que si es cristiana y escucha este tema, la palabra dice, si sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, dice la Biblia, no es contado Claro. por pecado. Ahora muchos dicen, pero ¿qué tiene un árbol, hermano Arnaldo? ¿Qué tiene de malo un árbol? Bueno, el árbol nació supuestamente cuando Nimrod murió. Dice que Semiramis vio un árbol seco, pero después le dice que estaba dando frutos. Y eso significaba de que Nimrod se reencarnaría en Tamuz. Entonces, la forma de poder, ¿no es cierto?, adorar este árbol era adornándolo y también trayéndole regalos. Sí, claro. Se adornaba el árbol, ¿no es cierto?, en señal de adoración a Nimrod, y también, ¿no es cierto?, se comenzaron a repartir regalos, que era otro culto babilónico también. Ahora, cuando nosotros profundizamos en esto y comenzamos a darnos cuenta de todo este, ¿no es cierto?, movimiento, de este espíritu babilónico que ha trascendido, ¿no es cierto?, por miles de años en toda la historia, Sí, amén. pero que hasta el día de hoy está vigente y más latente que nunca, hermano. Sí, Así, amén. eso es lo otro. Está más vigente que nunca y más latente que nunca, solamente que se ha ido tomando diferentes nombres. Ahora, se cree también que la fiesta de Halloween que hacen los celtas con sus sacerdotes, los druidas, ellos adoran al supuesto dios de la muerte, ¿no es cierto? En México se celebra también lo que es la Santa Muerte. Los musulmanes tienen un dios que es el dios de la luna, que es el dios de la muerte. Sí, amén. Ahora, Sí, aleluya. cuando tomaron a esta mujer llamada Semiramis, le cambiaron el nombre a Ishtar. Ishtar también era la diosa de la luna. Y cuando Mahoma quiso adorar un dios, ¿qué tomó Mahoma? La Tomó luna. al dios de la luna, al dios de la muerte, que es la misma Semiramis. O sea, nos damos cuenta que todas las religiones habidas y por haber en el mundo entero hoy en día son influencia de Babilonia. Exactamente. De la cuna, de la Exacto, madre, sí, como decía usted, la cuna. de todos los sistemas religiosos. Aleluya. De todos los sistemas religiosos, y nosotros nos estamos dando cuenta. Ahora, hay gente que está en sintonía, que si nos puede llamar al 22 527 3999 lo puede hacer. Si quiere preguntarnos algo concerniente al tema también lo puede hacer. Pero todas las prácticas, mi pastor hablaba también de la astrología, adoración, ¿cierto?, a las constelaciones, supuestamente donde se colocan ¿no es cierto?, los astros, es ahí donde se ve el carácter o se ve el futuro de las personas. Claro. Ahora, ¿por qué se presentaban los niños a Quemos? ¿Por qué? Porque Nimrod decía de que para calmar la ira de los dioses tenían que traerle a un niño y ofrecérselo, claro, ofrecérselo a estos dioses. Por ejemplo, los musulmanes no hacen eso. ¿Sabe usted que preparan a los niños para ser, Sí. por ejemplo, Para ser inmolado. inmolados, sacrificados? ¿Me entiende? Sí. Entonces, los preparan para ellos y claro, siempre estas culturas tienen la misma práctica. Bendito Cristo. En todas las culturas la misma práctica. Entonces ahí es donde nosotros debemos marcar la diferencia como cristianos, de ser radicales. Sí. Nosotros no podemos ser neutrales en este tema, nosotros debemos ser radicales. Y como decía nuestra hermana que nos acaba de llamar el interno, claro, le explicamos a la gente, pero bueno, usted escoge si lo hace o no lo hace. Y realmente uno debe ser radical. Si somos cristianos, seguidores de Cristo, la Biblia dice en el libro de Mateo, capítulo 16, verso 24, dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Debemos negarnos a nosotros mismos. Ahora, no quiere decir que nosotros no le demos un regalo de fin de año a nuestros hijos, hagamos una cena de fin de año en el año nuevo, qué sé yo. Podemos hacerlo, hermano. Podemos hacerlo, pero no concientizando a nuestros hijos, a nuestra familia, que estamos celebrando el espíritu de Navidad, porque no es así, hermano. Pero tampoco estamos cayendo en un fariseísmo, en un sectarismo. No, pero somos radicales. Sí. Somos radicales en decir que esta fiesta es netamente pagana, así como la cultura babilónica. Y Satanás, el diablo, pastor, hermano Marco, se ideó este día, se lo ideó de una forma tan planeada, porque Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda 1000 veces en esta tarde, tiene ideas, y la idea de él era que el 25 de diciembre en todo el mundo se adore a la madre y al niño. Esa era la idea de él, y en cierta forma lo logró. Lo logró porque hoy, el 25 de diciembre, es un día a nivel, podríamos decirlo, mundial. En todo el mundo se adora a la madre y al niño, que es, ¿no es cierto?, sabemos nosotros que es Semiramis y también Tamuz. O sea, Satanás en cierta forma ha logrado su objetivo. Sí, el claro. tema es que cuando esto se quiere infiltrar dentro de las iglesias cristianas, evangélicas, pentecostales, senda antigua, sana doctrina,
que aman al Señor, que aman su palabra, que son celosos de la doctrina y que tienen un fuego en su corazón y que saben que estos temas son realidades. Porque como decía nuestro pastor Pablo, no estamos cayendo en extremismo, pero son realidades que mucha gente desconoce, porque sé que hay hermanos que están en la sintonía y que desconocían estos temas. Pero hermano, no Pero podemos que estar enseñando paganismo y cristianismo, no podemos hacerlo. No podemos hacer un sincretismo religioso, si es lo que dice la Biblia, hermano. Es lo que dice la Biblia, las costumbres paganas no podemos traerlas a nuestra casa. ¿Qué dice el libro de Deuteronomio capítulo 7, verso 25? Deuteronomio capítulo 7, verso anote ahí si usted... 25. Tome su lápiz, su Biblia, papel, esté anotando. Llámenos. Llámenos. Si hay gente, hermano. Si hay hermanos que se Llame la atreven. línea. Porque necesitamos gente que... Porque parece que estamos solos en el mundo. Hay 2 o 3 que están, en cierta manera, apoyando esto de lo que nosotros estamos hablando. Imagínense, los paganos apoyan los paganos y los cristianos apoyan también el paganismo. ¿Cómo podemos entenderlo nosotros? Vamos a ser perseguidos, lógicamente, por estos temas. Pero, bueno, Dios es con nosotros. ¿Qué dice el libro de Deuteronomio capítulo 7, versos 25 y 26? Dice, las esculturas de sus dioses. El árbol de artífice es una escultura. Sí. Es una escultura, una imagen. ¿Ya? Quemarás en el fuego, no las adornarás. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Es triste ver a hermanos cuando entran a la casa y tienen el pesebre, tienen el árbol de Pascua, tienen hasta duendes, hermanos. Hasta duendes tienen, imagínense. Y no traerás cosa abominable a tu casa, hermano. Menos a la casa del Señor. Es una aberración, pastor, inmoral, impío. Tú que estás escuchando, porque hay gente que está llevando esto a su iglesia. A la iglesia, a la casa de Dios que no te pertenece, es el lugar, el tabernáculo, el altar donde Dios habita, donde Dios se manifiesta, donde Dios habla a la iglesia. ¿Cómo tú vas a llevar adornos de paganismo a la congregación? Si te dicen no traerás a tu casa menos al altar del Señor, que es un lugar santo, y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas maldito, dice la Biblia. Del todo lo aborrecerás, no consentizarás, lo aborrecerás. Lo aborrecerás, dice, y la abominarás, lo detestarás porque es anatema. Dios. Es una maldición, amigo. No es que dura solamente un día, sí, pero en un día echa a perder todo lo que ha hecho durante todo el año. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a estar mezclando lo de Dios, con lo santo con lo pagano? Y harán diferencia entre lo santo y lo profano, dice la Biblia en el libro de Ezequiel capítulo 44, verso 23. Y harán diferencia a los sacerdotes, los hombres del Señor. Amén. No se vaya por las piedras, amigo. No se vaya por la orilla, no ande orillando, predicador, evangelista, pastor, líder, hermano de orilla. Eso es lo que hoy en día tenemos. Debemos hacer una diferencia, hermano. Es un celo del Señor, de ver que hacen y defienden, ¿cierto? Hacen apología de estas cosas paganas en sus iglesias, hermano. Y en las radios, pastores que supuestamente son serios, defienden estos tipos de culturas, hermano. Entonces, no es un tema de tradiciones, que le gusta a mi hijo, le gusta al sobrino, al nieto. Es lo que dice la Biblia, amigo. Si usted es bíblico, si usted es una persona bíblica que ama la palabra del Señor, usted va a poner por obra la palabra de Dios. Ahora, se ha dicho de paso, si a lo mejor hay alguna hermana que está en sintonía y su esposo es inconverso, no se preocupe, hermana, porque yo creo que a lo mejor usted está tan preocupada diciendo, oye, en mi casa hay un árbol, ¿qué puedo hacer? No se preocupe, porque si su esposo no es convertido, tiene que respetar nomás y que pongan el arbolito de Nimrod, ¿qué le va a hacer? Pero si en esa casa, en ese hogar, son ambos cristianos, hermano, ahí sí que la cosa cambia. Ahí sí que la cosa es diferente, porque el Señor no pasará por inocente al que es culpable. Importante, hermano Hernando, lo que usted tocaba de que Babilonia, ¿cierto? Ciertamente, si usted ve, por ejemplo, el Vaticano es un estado, ¿cierto? De 4.000 acres, creo que son, no sé si son 2.000 o 3.000 acres. Es pequeño, bueno, es grande en cantidad, pero contado con lo que es un país, como por ejemplo Uruguay, que es pequeño, es grande comparado con eso. Pero vea usted, es un estado dentro de otro estado. Un estado independiente. Exactamente. Sí. Tan independiente que el Papa tiene inmunidad política. O sea, nadie, aunque si él, por ejemplo, comete, aleluya... No lo pueden juzgar. No lo pueden juzgar en ninguna parte Inmunidad del mundo. legislativa se llama. Es inmunidad diplomática. Así que para que saque línea usted nomás, ¿cómo es el poder, hermano, que tienen ellos? El poder adquisitivo, monetario, ¿para qué hablar? Tienen el Banco del Espíritu Santo, que actualmente
hay un periodista que subió unos videos al YouTube que, bueno, usted sabe que los hackers son pero especialistas en eso, los votaron los videos. Porque este periodista se empezó a meter donde no tenía que meterse, ¿cierto? Empezó a meter el dedo en la llaga, se empezó a meter con Babilonia y empezó a descubrir todas las atrocidades, hermanos, que se hacían dentro del Vaticano. Porque ni siquiera el presidente actual se puede meter dentro del Vaticano si no tiene la autorización. Expresa. O sea, a ese nivel. Entonces, si usted se va al tiempo, lo que decía usted de Nimrod, ¿cuáles eran las características? Era déspota, era un hombre tirano, altivo. ¿Cómo se ve el Papa delante del mundo cuando aparece ahí en su famosa ventana? Se ve como un hombre humilde, ¿cierto? Pero es el déspota más grande. ¿Por qué? Porque usted dice, pero ¿cómo si él es el vicario? No, un momento, el vicario de Cristo es el Espíritu Santo, no es él. Es que él es infalible. No, él es falible porque es un hombre mortal como cualquiera. Santo Dios. Se equivoca, como todos. Como todos se equivoca, no es infalible. Por lo tanto, hermano, ese se ha ido, aleluya, infiltrando, ¿cierto? Grandemente a través, por ejemplo, yo leí la historia de Alberto Rivera, un jesuita, que al final lo terminaron matando, hermano. Los mismos de la Iglesia Católica lo mataron porque el hombre empezó a desenmascarar. Se convirtió a Cristo, se convirtió al Señor. Y era tanta, entre comillas, la popularidad que tenía este hombre que arrastraba masas, ¿cierto? Así como lo hizo en su tiempo también Martín Lutero. A Martín Lutero lo seguía mucha gente porque él les predicaba lo que dice la Biblia. Santo Dios. Entonces, si usted se pone, aleluya, ¿cierto?, a analizar, ¿cierto? Y usted analiza, cuando nosotros éramos pequeños, ¿cierto? Supuestamente nosotros nos tiraron un poquito de agüita y pasamos a ser parte, escúcheme bien, de la nación del Vaticano. Yo tenía mi certificado de nacimiento, ¿cierto? O de bautismo, perdón. Tenía doble nacionalidad. Yo no sabía, mire, tenía nacionalidad chilena y nacionalidad en el Vaticano. ¿Qué le parece, hermano Arnaldo? Por el solo hecho de que me había echado un poquito de aspersión en la cabeza. Pero resulta que la Biblia enseña que nosotros tenemos una ciudadanía, pero que no está aquí. Gloria a Dios. Nuestra ciudadanía está en los cielos, en la gloria. Ahí está nuestra ciudadanía. Entonces, usted es chileno y es cristiano, tiene doble nacionalidad. Aunque no haya nacido en otro país, pero tiene nacionalidad aquí en la tierra chilena y nacionalidad en el reino de los cielos. Gloria a Dios, qué interesante, está muy interesante este tema, ¿verdad? Acerca de Babilonia 22. Y darnos cuenta de cómo este engaño satánico ha ido evolucionando a lo largo de todos los tiempos, a lo largo de toda la historia. Bueno, el Vaticano en cierta forma, de ser un estado independiente, a lo mejor no es muy grande, pero se han doblado los hombres más poderosos. Sí. Los hombres más poderosos de los países más poderosos de toda la historia se han doblado ante el Vaticano. Se cree que el Papa Negro, que es la cara oculta del Vaticano, se cree que es el hombre supuestamente uno de los más poderosos de toda la tierra. El Papa Negro, que es la cara, es la cara invisible del Vaticano, o sea, no se ve. Ahora, había un hombre llamado Martín Malachi. Martín Malachi estuvo 33 años sirviendo ahí en el Vaticano. Y este hombre se salió del Vaticano y contó parte de lo que se realizaba en el Vaticano. Y cuando entrevistaron a Martín Malachi, que estuvo con Juan Pablo XXIII, dice que eso fue un impacto en los Estados Unidos cuando lo entrevistaron por primera vez, cuando Martín Malachi dijo abiertamente que en el Vaticano, en la sede de San Pedro, a las 12 de la noche, se celebraban misas negras. Rituales satánicos. Rituales satánicos. Misas negras, las mismas que en cierta forma en el año 1800 celebró Aleister Crowley, Eliphas Leví, Anton LaVey y todos los satanistas. No, y artistas del espectáculo de Hollywood. Llegaban en tremendas limusinas negras. Presidentes de república. Entonces, ¿tenemos un llamado telefónico al aire? Tenemos un llamado telefónico. Buenas tardes. Buenas tardes. Bendiciones, cuéntenos. Pastor Pablo. Dios le bendiga. ¿Con quién tenemos gusto? Con la hermana Paola. Mi hermana Paola. Bendiciones, ¿cómo está usted? Pastor, aquí un poco bien delicada, pero bien, gracias a mi Dios, escuchando la palabra sobre el tema de Babilonia. Y me sorprende cada vez más porque cada vez el mundo está más equivocado, pero alrededor de estos mismos lugares donde vivo yo, todo
llenos de temas de lo que es Navidad. Y me doy cuenta que cada vez la gente se siente enriquecida. Gracias a Dios y gracias a ustedes, llevo 3 años sin ya volver a su vida de faltar y cometer la falta y conocer la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y no hago nada sea respecto a lo que es Navidad, solamente sentarnos conmigo un día más a comer y siempre darle gracias a Dios por lo que me da. Sí, en estos tiempos, poquitos tiempos, se me han venido muchas cosas grandes en mi vida, pero sigo luchando y perfeccionándome. No he ido a mi iglesia donde ustedes, pero mi corazón sigue lleno, esforzándome cada día a pesar de las luchas. Estas son las cosas que a nosotros nos critican, nos tratan como de loco, de tonto o enfermo, porque piensan que nosotros somos ignorantes. Claro. Porque ellos no son conocedores de la palabra. He sido burlada y tratada mal, pero sigo adelante y voy a seguir adelante y nadie me va a parar mi vida en los caminos del Señor. Amo a Dios, amo a mis hermanos, a ustedes, mis pastores, a mis hijos y estoy aquí, mi pastor, firme y adelante, a pesar de todo lo que esté pasando, sigo adelante. Amén. Y vamos a estar muy loquitos juntos, que estoy apoyando un poquito a mi hija por trabajo, estoy con mi nietecita, mañana me opero, una oración por mí dentro de la mañana, ingreso un cuarto para las 8, pero creyendo y afirmando mucho las cosas de Dios, por lo que usted me ha enseñado junto a la iglesia, junto a mi pastora. A mí me ha servido mucho en mi vida, a pesar de todo lo que ha venido en mi vida. Le doy gracias a ustedes y a todos mis hermanos que han estado acordándose de mí. Yo les quiero mucho, les amo mucho en el Señor. Y me parece maravillosa esta palabra y que nos sirve mucho. Y a los hermanos que aún no tienen entendimiento de esta palabra de Babilonia, que reciban esta palabra y que se den cuenta de que esta es una fiesta pagana, que no muchos tienen conocimiento y es tiempo poner las pelotitas y las luces son cosas solamente fomentadas por el diablo, y nosotros los cristianos tenemos que seguir luchando por cosas que no son correctas, escritas lo que Dios nos dio a nosotros anunciar y a enseñarles al mundo entero. Así es. Mi pastor. Dios me la bendiga, mi hermana Paola, un abrazo, que se mejore y espero que le vaya bien. Les quiero mucho en el Señor y saludos a todos. Muchas gracias. Amén, mi hermana. Dios la bendiga y que salga todo con éxito en su operación. Que Dios la acompañe y ponga sus ángeles ahí alrededor, acampando de su vida. Así que bien, Dios bendiga a nuestra hermana Paola. Bueno, instamos a nuestros hermanos que nos puedan llamar al 22 527 39 99. Una temática bastante interesante, hermano Hernando. Muy por lo demás, interesante. Y bien, bueno, queremos saber la opinión de usted. ¿Quién cree que es la representante de Babilonia en este tiempo? ¿A quién representa, por ejemplo, Babilonia en el capítulo 17, la condenación de la gran ramera? Llámenos al 22 527 39 99. ¿De quién está hablando? Está hablando de Roma, de la Iglesia Católica, que está sentada en las 7 colinas. Está hablando de Estados Unidos también, porque hay algunos comentarios que representan a Estados Unidos políticamente y así también por el tipo de gobierno que genera, o el mercado común europeo. Usted tiene la opinión, ¿cierto? Vamos a estar recepcionando los llamados, hermanos. Nos interesa cuál es su opinión, cuál es el pensamiento que usted tiene frente a esto. Quizás no tiene tanto conocimiento, noción de esto, pero nos interesaría saber, bueno, cuál es su pregunta. Queremos contestar las preguntas también con relación a este tema. Por ejemplo, la religión de Nimrod y Semiramis se extendió por doquier y también llegó a Egipto. Pronto el culto al sol se convirtió en una religión del imperio. Allí los dioses de Babilonia recibieron nombres egipcios. Además, los sacerdotes egipcios
practicaban la transubstanciación, dice. Media rara la palabra, transubstanciación, ahí está. Bendito. Afirmaban que tener poderes mágicos que les permitían convertir a su gran dios Sol, Osiris, en una hostia de pan. Eso se llama, por ejemplo, la hostia, el dios Sol. Lo que hacen, ¿quiénes hacen eso? Católico. Los católicos. Los católicos hacen esto, supuestamente el dios Galleta. El dios Galleta que habla el libro de Cortinas de Humo. Entonces, estas prácticas, ¿a quién están adorando? ¿No están adorando a Tamuz? Bendito Dios. O sea, es lo mismo, hermano. Es el mismo espíritu que hoy en día se está moviendo. Entonces, en su rito religioso, los fieles se comían, supuestamente, a su Dios para nutrir sus almas, al igual que los fieles católicos que creen que es acto netamente cristiano, cuando no es así, sino absolutamente abominable ante Dios. El nombre de la Trinidad egipcia, ¿sabía usted cuál es el nombre? Isis, Horus y Seb. Ahora observamos nosotros, por ejemplo, si nosotros vamos al signo de IHS, que es de los jesuitas, nosotros nos damos cuenta que el nombre IHS, ¿a qué nos recuerda también? El símbolo por excelencia, entre comillas, de estos hombres. ¿De la compañía de quién? De Jesús. La compañía de Jesús, de Ignacio de Loyola, ¿cierto? Que fue el precursor de lo que es esta sociedad secreta, en cierta manera, de los jesuitas. El brazo armado del Vaticano. El brazo armado, la Gestapo del Vaticano. Entonces vemos, hermanos, que lamentablemente todo está confabulado en distintas áreas, en lo religioso, en lo político, en lo económico también, sí. ¿Cierto? En lo económico, que son las empresas mercantiles donde están promocionando la televisión, la radio, el internet, donde promocionan este tipo de culto. Ahora, a Nimrod también se le llamó sumo pontífice. El sumo pontífice. Sumo pontífice es constructor de puente, porque la palabra pontífice viene de dos palabras, ponto y fice. Ponto, puente y fice viene de artífice, de constructor de puente. Ahora, los masones, ¿cómo se autodenominan? Constructores. Entonces, vemos nosotros que todo esto es un engaño satánico, que si lo vamos viendo nosotros a lo largo de toda la historia, visto bíblicamente, históricamente, y cómo han nacido estas logias, estas cofradías, nos damos cuenta que el espíritu de Babilonia todavía son ramas que tienen sus hijos. Todavía está vigente y la adoración al sol proviene también, nosotros sabemos de que cuando murió Nimrod, Semiramid dijo de que él había ido al cielo, había tomado la forma de sol, y que cuando ella salió al terrado, mire lo que dijo esta mujer, que ella salió al terrado, el sol se comenzó a mover, se la tiró al suelo y ella quedó embarazada del sol. Ahora, cuando ella dijo que quedó embarazada del sol, supuestamente ella había tenido contacto con el dios sol. Fue una reencarnación, en cierta manera. Como era como el dios Ra. Ajá. Ahora, cuando ella queda embarazada del sol, ella dice que al instante ella se convierte en diosa. Y supuestamente quedó embarazada del sol, entonces el hijo que vendría también sería un dios. Y ahí se forma lo que decía mi amado pastor Pablo, que es la Trinidad babilónica. Entonces, todo esto es una mentira totalmente satánica, diabólica, y después que el Imperio Romano también toma, ¿no es cierto?, este culto que era uno de los mayores cultos en Babilonia. Se cree que en Babilonia, en toda Babilonia, estaba la imagen de la madre y el niño, que cuando Roma después toma posesión de todo, también toman posesión de este culto pagano. Se lo atribuyen. Y Constantino fue un adorador del sol, cuando en el año 312 nació la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y a lo largo de toda la historia, bueno, sabemos que después dejó de ser imperio en el año 466 con Teodosio el Grande, cuando se dividió el imperio, cuando le dejó, ¿no es cierto?, el imperio a Arcadio y a Honorio, a sus hijos. Pero luego se cree, pastor, que luego de todos estos acontecimientos, la Gran Babilonia después se fue a la ciudad de Roma y quedó asentada hasta el día de hoy en las 7 colinas, en Roma, en el Monte Vaticano. Ahí se cree que está asentado hoy en día el espíritu de Babilonia. Y es por eso que la Biblia habla acerca de los juicios que le vienen a Babilonia en el libro de Apocalipsis, dando a conocer, como decía nuestro pastor Pablo, muchos creen que Babilonia son los Estados Unidos, pero yo por lo menos creo que Babilonia, ¿no es cierto?, es la Iglesia Católica Romana. Pero es que, a ver, si nosotros vemos, es el mismo espíritu. Sí. Claro, porque tienen que funcionar de diferentes formas, diferentes departamentos. Es el mismo espíritu babilónico. Por ejemplo, en la profecía bíblica se dice que nos sale Estados Unidos, pero Estados Unidos es uno de los países más importantes que hay en la actualidad en el mundo.
Entonces, si es importante, no puede estar exento de lo que es la historia y así también de la profecía bíblica. Entonces, bueno, hay algunos estudiosos, historiadores también, que creen que Estados Unidos puede ser parte de lo que es el espíritu de Babilonia que está en acción. Entonces, dice la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 17, dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. ¿A quién van a visitar? ¿Cierto? ¿A quién le rinden culto, ovación? Los reyes, por ejemplo, los presidentes de cada país, de cada distrito. ¿Qué es lo que hacen frente al Papa? ¿Ellos acaso no se humillan, no se postran? Se postran. Sí, Se postran y besan el anillo que tiene, que representa, el anillo representa autoridad y gobierno, dominio. Eso es lo que representa. Dice: con lo cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Imagínense, en todos los países del mundo, la Iglesia Católica, Roma tiene cierta influencia, una influencia que es bastante dominante por lo demás también. Entonces, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia. Dice: una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. ¿Quiénes se visten así? Cardenales. ¿No son los cardenales, los sacerdotes? Sacerdotes cardenales. ¿Se da cuenta, no? Entonces, es la misma vestimenta. Por ejemplo, el jinete de Apocalipsis capítulo 6, en el caballo blanco, dice que trae un arco, ¿cierto? Que representa guerra, que representa batalla, dominio, ¿cierto? Que salió venciendo y para vencer. No es el espíritu del anticristo. Y por ejemplo, cada papa en su mano tiene un báculo, pero es arqueado, donde supuestamente sale Cristo crucificado, pero sale arqueado, que representa un arco, imagínense. Entonces, dice así: y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, de los asesinatos, las persecuciones, de los holocaustos. Ahora ya habla de la madre de las rameras. La madre, o sea, y a Osiris o a Astarte se le llamó la diosa madre. la diosa madre, Claro. imagínense. Entonces, cuando vemos Babilonia la grande y la madre de las rameras, es porque hay otras rameras también, Claro. hay hijas rameras, de las abominaciones de la tierra. Imagínense, por ejemplo, el libro Cortina de Humo nos relata y nos muestra algunos hechos históricos. Por ejemplo, la matanza de San Bartolomé en el año 1572. Los hugotones. Los hugotones. Exactamente. Por ejemplo, aconteció que, por ejemplo, los cardenales, los sacerdotes, por la mañana ellos se vestían con sus túnicas, sus trajes de cura, pero en la noche ellos se vestían de soldado y mataban a la gente. Y salen, por ejemplo, sacerdotes, salen militares que eran sacerdotes con la cabeza de los prisioneros, con armamentos de guerra. Entonces ellos mismos preparaban, conspiraban. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Hitler, Adolf Hitler, era hijo ilustre de la Iglesia Católica. Se cree que le dio De la todo el oro Santa Sede. A Pío XII le dio todo el oro que le quitó a los judíos. Se los dio todo a Pío XII y tenían ese enlace. Pero se da cuenta que una mezcolanza de guerrilla, de religión. ¿Y qué hizo en cierta forma Nimrod en la antigüedad? También el que no se sometía a su sistema le quitaba la vida. Y es lo que hizo la Iglesia Católica en cierta manera con el tema también de la Inquisición. Recuerdo mucho un testimonio acerca de un hombre que hacían concurso, hermano Marco Pastor, de quién degollaba más cuello. Y a un hombre le dieron ¿Dónde el fue premio eso? En el tiempo de la Inquisición. Y un hombre llegó a degollar 2000 cuellos de supuestamente los herejes, los blasfemos, porque así le llamaban antiguamente a la iglesia, así le llamaban antiguamente a los cristianos. Ahora, entonces vemos nosotros que lo que sale del capítulo 17 de Apocalipsis nos da a entender abiertamente qué es. Y lo que está diciendo usted, por ejemplo, capítulo 17, verso 6, dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi,
quedé asombrado con gran asombro. ¿Por qué? Bendito Dios. Por la magnitud de ferocidad que ella tenía, ¿cierto? Las matanzas horrendas, o sea, las maquinarias que ellos ocupaban para poder sacrificar a los cristianos. Los instrumentos maquiavélicos que ellos ocupaban eran terribles, mataban a los niños, por ejemplo, en la matanza de San Bartolomé, que nos relata el libro Cortinas de Humo, a las mujeres las colgaban de las manos hacia arriba, de sus pies, y como estaban embarazadas, abrían sus vientres y le daban los bebés a los perros, imagínense. Le comían las entrañas, los bebés. Entonces, eran personas maquiavélicas, asesinas totalmente. Pero ellos, primeramente, ¿qué es lo que hacían? Para dar su golpe, ellos hacían alianzas. Alianzas para poder dar un golpe final, cuando ellos, en cierta manera, estaban despreocupados, cuando ya pensaban que la Iglesia Católica, cuando la Iglesia Romana, estaban de amigos, estaban de compañeros, como que estaban de acuerdo, ahí es cuando daba el golpe. Lo que hoy día está pasando con el ecumenismo. Por ejemplo, la iglesia, ¿qué es lo que están? Lo están financiando, están bendiciendo, aparentemente. Le abren grandes concilios, grandes iglesias, mega templos, financian sus cruzadas, sí, pero va a llegar el momento donde está esta gran ramera, la madre de todas las rameras, de todas las abominaciones que han habido durante toda la historia, va a llegar el momento donde va a sacar las garras, va a dar su zarpazo. Y ahí es cuando todas estas iglesias ecuménicas se van a dar cuenta que están adorando a Satanás, el diablo. Bendito Dios. Entonces, un tema bastante preocupante, que la iglesia debe hacerse partícipe, la voz de los que están en silencio. ¿Dónde está la iglesia evangélica, la iglesia protestante, la iglesia que habla estas cosas, que no tiene miedo, no tiene tapujo? Y de hecho, por ejemplo, el libro de Cortinas de Humo, y Alberto Rivera dice que este tipo de gente que está introduciendo también la cultura babilónica, el espíritu de Babilonia, están metidos dentro de las iglesias. Están viendo la vida de los pastores, la vida de los líderes, lo están siguiendo, la cantidad de miembros que tienen, el mensaje que están dando. Han habido pastores a nivel mundial donde le han ofrecido dinero, grandes templos y financiamiento de sus cruzadas. Aquí en Chile también han llegado con papeles, personas que han venido secretamente a las oficinas de estos hombres de Dios para poder, ¿cierto?, callar los labios para que no hablen en contra de la Iglesia Católica. Nosotros estamos hablando aseveración histórica, no estamos disparando al aire, no estamos hablando cosas que se nos ocurrieron, sino que cosas que sucedieron. Por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, ¿por qué pidió perdón? Una estrategia. Pero pidió perdón, ¿por qué? ¿No fueron por las Inquisiciones? Claro. ¿Por todo el daño que ha hecho la Iglesia Católica Romana? Y por primera vez parece, si no me equivoco, se le llamaba a los cristianos, o hermanos separados. Ya no eran herejes. Ya no eran los herejes, los malditos, sino que la estrategia ahora era llamarlos hermanos separados. Pero ellos creen, por ejemplo, ¿cómo se llama Tony Palmer? Él decía que todas las iglesias evangélicas protestantes tenían que regresar a la madre, a la Santa Sede, a la Madre Iglesia. ¿Y quién era la madre? Se mira a mí. Mi alma te Llámenos al 22 527 39 99. Interesante. Estos son uno de los grandes enigmas. Sí. Mire, la verdad que la Iglesia Católica en los últimos 100 años ha perdido mucho en cuanto a adeptos, por la sencilla razón de que hay una religión que muchos se han olvidado, ¿cierto? Y que está también acaparando muchos adeptos, que es la religión islámica. Y hoy en día la religión islámica tiene más adeptos que la misma Iglesia Católica. Y ellos cuando lo empezaron a notar, empezaron a usar el ecumenismo con el Concilio Mundial de Iglesia, no solamente, escúcheme bien, no solamente con la idea de traer a los evangélicos hacia la ramera, sino más bien para tratar de ganarle números a los islámicos, porque los islámicos ya los pasaron, qué raro. Son más de 1.600, casi 2.000 millones de islámicos en el mundo. O sea, se pasaron, qué rato ya. Y se vienen para Latinoamérica fuertemente. Y ya mandaron a emisarios islámicos para, bueno, creo que acá en el barrio Alto hay una mezquita, si no me equivoco. Sí, hay una mezquita, sí. Claro, pero tendrán 100 miembros. Dan pena, ¿cierto? Pero la verdad que esto para allá apunta. Ahora, usted se pregunta por qué el Señor va a juzgar a la gran ramera, a Babilonia, ¿por qué le pone ese epíteto, la Babilonia la grande? Imagínese, porque actualmente la Iglesia Católica no persigue,
no mata gente, ¿cierto? Pero los que están matando hoy día más cristianos es la religión islámica. Están matando a los cristianos y también a los católicos. Sí, y no, sea dicho de paso. Y hace poco, por primera vez en toda la historia, en el Vaticano, se abrió el Corán. Aceptaron a los musulmanes y pasaron 1000 años para que ahora con este Papa llamado Francisco I, que se le llama el Papa evangélico, esa es la estrategia que tienen ellos, y que ha llegado a predicar en una iglesia pentecostal. Porque eso es lo que la gente también desconoce, siervo, que este Papa es un Papa carismático. Se cree que es el Papa número 266, y este Papa, se cree que la misión de él, al ser Papa, cuando él fue Papa, nombrado Papa, dijo, la misión mía es unir de una forma urgente todas las religiones. Y se cree que fue donde Bartolomé I, el máximo exponente del ecumenismo, Bartolomé I, que hace 1000 años que la Iglesia Católica no se acercaba, ¿no es cierto?, a estos hombres, y ahora se acercó a Bartolomé I para que le ayude a unir todas las religiones, y sacaron también una nueva religión que se llama el Crislam. No sé si usted ha leído eso, hermano Marquito. Cristianismo y el Islam. Ya tienen unidos. Ya tienen en Berlín un templo donde ellos se piensan reunir, juntar, porque esto del ecumenismo está acrecentándose cada vez más. Y usted decía algo muy importante. Ahora, el catolicismo ve en el Islam una amenaza. Entonces, ¿la idea cuál es? Traerlos, unirlos. Pero nosotros sabemos que esta es la plataforma para recibir el gobierno del anticristo. Entonces, muy bueno el tema y lo que usted está dando a conocer, hermano. Ahora, por ejemplo, para ganarse a los musulmanes, cuando atentaron en contra de Juan Pablo II, usted no sé si se acuerda cuando un hombre que era un francotirador, imagínense a 3 metros, un francotirador que falle, que no mate a una persona con una bala, de preocupar. Ahora, ¿qué es lo que hizo Juan Pablo II después de su recuperación? ¿Qué aconteció? Que mandó a llamar a este hombre. Lo mandó a llamar, y frente a toda la publicidad que ellos tenían en el Vaticano, las cámaras, la prensa, él perdonó a este hombre. Entonces, ahí se hizo como una unión, un enlazo, ¿cierto? Un enlace entre el Islam y los católicos. Pero fue una estrategia el tema del supuesto atentado en contra de Juan Pablo II. Fue una estrategia, ¿para qué? Para unirse entre ellos. Es decir, que una zorra sagaz, que trata de meterse. Y dice el libro de Cortina de Humo que cuando está por abajo, porque cuando se ve inferior, que no tiene fuerza, es como una humilde oveja. Una humilde oveja que no le hace daño a nadie. Cuando está a la par, es una zorra sagaz. Pero cuando ya está por arriba, es como un león que te devora, que es una maquinaria que no te va a perdonar, que no te va a dejar tiempo para que tú reacciones. Es lo que está pasando hoy en día, hermano. No hay un tiempo para que la iglesia reaccione. Sale una unción, sale una nueva estrategia, sale una nueva vitrina, ¿cierto?, para poder sacar a la gente del verdadero concepto de lo que es el cristianismo, la verdadera palabra del Señor. Y hoy en día, por ejemplo, tenemos tantos detractores a la iglesia evangélica. Nos acusan de incitar al odio, nos acusan de poder ser personas, ¿cierto?, que lamentablemente nos encajonamos, gente... ¿cómo se llama esta palabra, hermano Marcos Galás? Somos sectaristas, que no dejamos vivir a nuestros hijos, no dejamos vivir a nuestros hermanos. La iglesia no es así. Nosotros estamos predicando a la luz de la palabra, a la luz de la Sagrada Escritura. Estamos advirtiendo el tiempo que nosotros hoy día estamos viviendo. O sea, lo que pasó allá en Babel está pasando actualmente, donde están levantando una torre, o están levantando un imperio religioso, político, militar y económico mundialmente, y la gente no se está dando cuenta que en todos los puntos cardinales está metido Babilonia. ¿Para qué? Para que cuando venga el anticristo tome el poder, el dominio, el control de todo lo que ya está siendo planeado. ¿Qué dice la Biblia? En el libro de San Juan, capítulo 5, verso 19, verso 19 claramente dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, que Satanás tiene un dominio, tiene las oficinas de Satanás. ¿Dónde están? Están aquí en la tierra. ¿Y quiénes son los que están maniatando esto? Son los mismos políticos, son los mismos religiosos, son la misma gente que nosotros hoy en día estamos desenmascarando. Tiene sus secuaces, bendito tiene Dios. Gente que él les da las órdenes, tiene una agencia, ¿cierto?, demoníaca, donde lamentablemente se están introduciendo en todas las áreas, en todas las esferas. Donde quiera que vamos están los Illuminati, donde quiera que vemos están la francmasonería, donde quiera que vemos están los masones, están el Club Bilderberg. ¿Por qué? Porque están
están levantando un dominio completo, y es complejo, hermano, para nosotros, porque cada vez menos tenemos posibilidad de predicar estas cosas. Porque si nuestros propios hermanos se van en contra de lo que nosotros estamos predicando, imagínense, el mundo nos odia, se burlan, la gente nos ridiculiza, hermano, en las calles, que somos arcaicos, que somos personas retrógradas, que nos quedamos atrás en el pasado, que somos personas que no deberíamos estar aquí en la tierra. La Biblia dice que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Pero ¿para qué nos estamos preparando para irnos con el Señor? Gloria para a que Dios. la gente se prepare para estar con Cristo, que no se afane, que cuando venga el Hijo del Hombre no estemos en glotonería, en borrachera, en fiesta, días de reposo. ¿Para qué? Para que nuestro corazón no esté pegado en las cosas materiales, sino que en el Señor. Dios quiere que nosotros nos preparemos. La Biblia es clara, hermano. La Biblia es clara. Hoy en día el amor de la gente se está enfriando a nivel mundial. La iglesia hoy en día ha perdido la identidad, ha perdido sus convicciones. Entonces, frente a eso, ¿cómo podemos luchar nosotros? Estamos, en cierta manera, regateando en las iglesias para que toquen estos temas, para que la gente se prepare, se capacite, para que abran las puertas también a estos mensajes. Estos mensajes son mensajes que debemos Bendito nosotros Dios. estar predicando, instando a nuestros hermanos a que se interioricen, que hagan apología, que defendan sus principios. ¿Cómo los testigos defienden sus principios? Y usted pone un testigo de Jehová con un cristiano, un evangélico pentecostal, ¿y qué es lo que hace el pentecostal? Lo trata de endemoniado, de endiablado, de hijo de Satanás, pero ellos con sus bases, sus aseveraciones, con su Biblia, lo dejan en vergüenza. ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra. La Biblia dice, en el libro de Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Le faltó conocimiento, le faltó apegarse a la ley, le faltó apegarse a los fundamentos, le faltó apegarse a lo que Dios decía. Es el problema que la iglesia hoy en día tiene. ¿Ah? Sí, entonces, nos consideramos predicadores de sana doctrina, pero estamos viviendo la sana doctrina. Bendito. Le estamos sembrando eso a nuestros hijos, le estamos sembrando, enseñando esto a nuestros feligreses, a nuestros hermanos. Es la gran pregunta del día. Bendito. Bueno, ¿quién piensa usted, hermano? Hermano, escríbanos a través de Llámenos. la página escrito está, y llámenos al 22 527 39 99, 22 527 39 99. ¿Quién piensa usted que es la gran ramera del Apocalipsis? La hermana María llamó hace poco acá a la radio, contestó nuestro hermano Sergio, preguntando el texto bíblico que había citado usted en Deuteronomio. Hablar, Deuteronomio capítulo 7. Capítulo 7, Deuteronomio capítulo 7, versos 25 y 26. Deuteronomio capítulo 7, versos 25 y 26. También tenemos Deuteronomio capítulo 18, verso 9 en adelante. Deuteronomio capítulo 18, verso 9 en adelante. Tenemos el libro de Jeremías. Libro de Jeremías, donde sale, donde adornan los árboles. Jeremías capítulo 10, ahí usted va a encontrar donde levantan monumentos a los árboles, donde lo adornan con oro, con plata. Isaías también, Isaías 44:14. 44:14, Habla del pino. Isaías 44:14. Las casas Y comerciales también se hacen el pino. Deuteronomio 16:21 habla de no colocar un árbol cerca del altar. de Cerca Jehová. del altar. Deuteronomio 16:21. 16:21. Deuteronomio 16:21. Primera de Corintios capítulo 10, verso 20. Primera de Corintios capítulo 10, verso 20. Tenemos Colosenses capítulo 2, verso 8. Colosenses capítulo 2, verso 8. Yo creo que en esos textos estamos bien. Sí. ¿Sí? Así que llámenos. Estamos esperando las líneas telefónicas. Vamos a abrir un momento para que nos estén llamando. Yo creo que están todos apagando la radio en esta hora. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Bueno, que mucha gente se preguntará también qué ciudad es actualmente, ¿no es cierto?, donde estuvo fundada Babilonia. Ujú. Bueno, Irak, sí. ¿no es cierto? Se cree, Pastor Pablo, que el gobierno de Irak, por motivos turísticos, ha querido que se levanten aldeas alrededor de la antigua ciudad, porque lo que hay ahí es solamente escombro, ruina. Y algunos creen que será restaurada, algunos han dicho que podría ser restaurada, pero el decreto divino está en pie. Isaías 13:19, Jeremías 50:39 al 40, Jeremías 51:9, Jeremías 51:29, Jeremías 51:37 habla que solamente sería ruina. Pero como Satanás, el diablo, sabe que hay ruina, tomó y se fue a la Santa Sede, a Roma,
y ahí plantó, ese es el asiento hoy en día del espíritu babilónico. Un dato, se cree que en el Golfo Pérsico ahí está el huerto del Edén, que está cubierto con agua, en el Golfo Pérsico, porque dice que del huerto del Edén salen ciertos ríos y de ahí sale el Éufrates. El Tigris también. El Tigris, pero de ahí sale el río Éufrates, el cual se secará, que está en Irak, Irán y a donde está Constantinopla, que es Turquía. Son los 3 países donde va a pasar el río Éufrates, donde, bueno, se dice que se va a secar y van a pasar 200 millones de soldados. Entonces, imagínense, hermanos, bueno, qué lindo el tema, hermano, un tema interesante, Amén. un tema Sí. que la verdad es para nosotros importante poder transmitirle. Siempre, todas las semanas, nosotros nos estamos preparando, estamos sacando información, historias, noticias para que usted pueda, en cierta manera, crecer. Hay muchas iglesias que no tocan estas temáticas. No jugamos a nadie tampoco, nosotros las tocamos más en radio en realidad. A los hermanos les damos tiempo también para que ellos prediquen. En la semana, el domingo, nosotros estamos predicando donde llega gente que llega con problemas, gente enferma, personas que vienen a aceptar a Jesucristo. Gloria Entonces nosotros debemos tener la capacidad de entender que debemos también evangelizar muchas veces en nuestras iglesias, restaurar a los hermanos que están caídos, bendecirlos, pero siempre está la eterna y poderosa palabra del Señor, la sana doctrina, instruyendo a nuestros hermanos con estos temas que por lo demás son un manjar, hermano Arnaldo. Sí, la verdad que también Babilonia, Daniel, que se le conoce como el Apocalipsis del Antiguo Testamento, libro de Daniel, cuando habla acerca de la estatua también representaba los 4 imperios. Pero también Daniel tiene una visión, ¿no es cierto?, acerca de las 4 bestias. Cuando ve Daniel la visión de las 4 bestias, ve a Roma, al imperio romano, como una bestia terrible y espantosa, asesina, despiadada y totalmente endemoniada. Barro cocido y hierro. Barro cocido, claro. Entonces, ¿qué pasa, Pastor Pablo? Que también vemos nosotros que Babilonia es parte también del cronograma escatológico y de los cumplimientos proféticos que nos enseña la Escritura. Ahora, Babilonia en cierta forma quedó en ruina, pero el espíritu babilónico todavía está presente, está vigente. Ahora, cuando ve la cabeza de oro que representa Babilonia, ¿no es cierto?, el pecho y los brazos de plata que representan el imperio Medo-Persa, ¿no es cierto?, el vientre, y después los muslos, el imperio griego. Y las piernas de Roma. Hierro representa Roma. El hierro es un metal resistente, porque Roma significa fortaleza. Eso es lo que significa Roma, fortaleza. Tenemos un llamado telefónico, sí. Vamos a dar un poco. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes, mi pastor Pablo, Dios le bendiga. Que el Señor le bendiga. Pastorita Paola. Sí, amén. Bendiciones, muy buenas tardes. Cuéntenos. Buenas tardes, pastor. Bueno, estaba aquí escuchando el programa, así que una bendición de que, bueno, es cierto, a lo mejor los teléfonos no suenan y es porque de pronto quizás no hay tanta información sobre lo que es el tema de Navidad y que bueno que ustedes estén pasando ese tema. Mi esposo el día de ayer estuvo pasándolo también en la iglesia, amén. Y de pronto sí, a lo mejor cometimos errores en el pasado, a lo mejor sí, también armamos un arbolito, pero era porque no teníamos conocimiento de cuánto, de qué se trata todo esto, y ahora que sabemos las cosas, tenemos mayor conocimiento y tratamos de siempre poder agradar al Señor. Así Claro. que lo que vale la pasada es que sí que hay con el estudio, que la gente pueda aprender que esto no es una casualidad, sino que todo sabemos que el Señor en su amor y su misericordia Él nos bendice cada día, y si nos permite aprender estas cosas es para sacarnos la negra venda que hay en nuestros ojos. Así es. Amén. Pastorita, Dígame. un abrazo para usted y para el pastor Víctor también. Y bueno, qué lindo que nos esté llamando al programa. Sabemos que es un tema, bueno, bastante polémico en el tiempo que nosotros estamos, pero qué bueno saber que hay pastoras, que hay hombres del Señor que están enseñando este mismo mensaje. Hay muchas personas que también no están en radio, quizá en estos medios, pero están predicando la misma palabra, pastora. Sí, pues uno debería preguntarse, ¿los cristianos debemos celebrar Navidad? ¿Navidad es una tradición o es verdad? Entonces Claro. ahí es donde uno debe enseñar a través de la palabra del Señor, y el Señor nos responde cada pregunta, mi pastor, a través de la palabra del Señor. Así que Dios le bendiga en grande manera, pastor.
Muchas gracias, pastorita. Bendiciones para usted, para la iglesia, los hermanos que están en sintonía. Dios bendiga a nuestra pastora Paola Lienqueo, esposa de nuestro pastor Víctor Concha, de nuestro ministerio. Y bueno, esperamos que los hermanos estén llamando al 22 527 3999. Si nosotros estamos en radio, hermano Arnaldo, es porque Dios así lo ha querido. Sí. Estamos hasta aquí, Dios nos ha ayudado, nos ha Gloria a provisto, Dios. nos ha sustentado, porque estamos siendo una voz de alerta en medio de los tiempos que nosotros estamos, una voz profética, una voz que en cierta manera está instando a otras personas que se capaciten, que se interioricen de lo que nosotros estamos hablando. Y verdad, ¿qué es lo que es? ¿Es una tradición de hombres o algo bíblico? ¿Qué es lo que es? Son tradiciones de hombres, son tradiciones de hombres netamente, y que son dañinas. Yo no estoy en contra de que hayan tradiciones de hombres en cierta manera que se puedan celebrar algunas costumbres, pero que no dañan la espiritualidad ni la doctrina bíblica. Aparte que estas son tradiciones totalmente Paganas. anticristianas, antibíblicas y antidios. Entonces, ahí entramos en un problema, ¿no es cierto?, de grandes proporciones, podríamos decirlo, hermano Marco, cuando vemos que, ¿no es cierto?, el comienzo de todo esto es, ¿no es cierto?, generar a lo largo de toda la historia la cuna de la idolatría, ¿no es cierto?, que se propagaría de todas las en religiones. todos los tiempos. Babilonia es la madre de todas las religiones. Si usted se pusiera a hacer un enlace, ¿no es cierto?, el culto a la madre y al niño comenzaron a tomar diferentes nombres. Por lo menos Nimrod eran también llamados Marduk, Velos, Anu, Nebo, el Gilgamesh, Osiris, el dios griego Baco, también Baco. Esculapio, está también El trago. Esculapio, ¿no es cierto?, que ¿no es cierto?, del tabaco. El dios romano Dionisio, está también Mercurio, Moloch, Astarot o Astoret, Zeus, también Zeus, Júpiter, Hércules. No sé si usted vio la película Hércules, que tenía harta fuerza. Bueno, ese era Nimrod también. Dios bendiga a Sergito, ¿No es que está cierto? ahí. Está también Centauro ese que era mitad animal, mitad con persona. un arco que representaba que era vigoroso cazador. Está también Esculapio. Semiramis, se le conocía como la diosa del amor. Trajo al mundo la prostitución, también conocida como Venus, Afrodita, Inanna, Ishtar, Acera, Astarte, Astoret, Atenea, Minerva, Artemisa, Diana de los Efesios, Cibeles, Lilitú, Neftis, Emesigal, Lilu, Hecate, Brigitte, Dana, Dione, reina del cielo, también se le conoce a ella como la reina del cielo, y a Tamuz se le conoce como Baal, Asur, Horus, Arpócrates, Adonis y también Baco. Puros nombres paganos. Adonis ese que, ¿no es cierto?, que el dios de la belleza. Pero son diferentes tiempos. Claro, a lo Sí, largo de toda la historia, Diferentes todos los tiempos, claro, para que la gente entienda que, o sea, desde ese periodo hasta la actualidad, Hoy en día, claro, tienen diferentes nombres, pero se habla de la misma de persona. la misma persona. Dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 17, verso 6 en adelante: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 7 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. ¿De dónde sube? Del abismo. E ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Qué tremendo. Mira lo O que sea, dice el más juicio está adelante. dictaminado. Mira lo que dice más Así adelante es. el cielo. Y son 7 reyes. 5 de ellos ya han caído, que representan todos los imperios Sí. antiguos. 5 de ellos ya han caído. Uno es, el que actual es el imperio Roma, ¿cierto? Y el otro aún no ha venido, que es cuando sea restaurado en el tiempo, ¿no es cierto?, del anticristo, y cuando venga es necesario que dure breve. tiempo. Entonces, la palabra es clara. Yo creo que más clara no puede ser, ¿no es cierto? Para nosotros la fuente más confiable, la palabra del Señor, hermano Marco, que nos da a entender todo. La palabra del Señor no solamente tiene precisión escatológica, también la palabra del Señor tiene precisión histórica y científica. La palabra del Señor es el manual para todos nosotros, la iglesia, para poder guiarnos, y el que nos lleva también a la bendición. Por eso que el catolicismo, en cierta forma,
negó que los feligreses leyeran la Biblia. También César Castellano dice que no lean la Biblia, que mejor lean los escritos de él. Los escritos que tiene él, de las nuevas revelaciones, de sueñe y ganarás el mundo, que él cree que soñando uno se va a ganar el mundo. Imagínese fuera así de fácil. Bueno, todas las religiones tienen un manual. Todas las religiones tienen un manual apartado de la Biblia. Sí, los manuales de Nene de Guay, de los mormones, claro, los testigos de Jehová. Sí. O sea, en síntesis, Bastón, Babilonia es la cuna de toda la maldad, de toda la religiosidad. O sea, hay una torre de Babel en este tiempo. De todo, aleluya, el paganismo, de todo lo que es anti-bíblico, antinatural, anti todo. Bendito o sea, Dios. Anti-Dios. Así que en síntesis podríamos decir entonces que, se ha dicho de paso también, hay una noticia importante que a lo mejor no todos lo tomaron como importante, pero recuerde que hubo un papa que duró bien poco, ¿cierto? ¿Cómo se llama el papa? Pablo I. No, antes de ahora. Benedicto Antes de XVI. Exacto, Ratzinger. Usted está diciendo Joseph que se retiró. Ratzinger. Sí. Estaba pensando que decía No, que lo que retiraron. mataron. No. Que lo mataron. Que no se retiró, lo retiraron. Lo retiraron. La verdad que, bueno, usted sabe que un católico no tiene problema con ser masón, de ninguna manera. Puede ser ambas cosas, sin lugar a dudas. Pero que un pastor sea masón, ya ahí es cosa preocupante. Ahora, aleluya, señores, tienen tanto poder que usted los nombró, los Illuminati, los masones y todas estas logias, ¿cierto? Tuvieron injerencia en que pudieran sacar a este hombre. ¿Sabía usted eso? Sí, Era imperioso, necesario. Lo tuvieron que sacar por la sencilla razón de que él estaba remando para el otro lado. Como se dice vulgarmente. No tenía sintonía con No, la iglesia. no, para nada. Mm. Para nada. En cambio, este señor que está ahora, ¿cierto? Está en el grado de la masonería. Está ligado netamente. Cuando se inician en los jesuitas, ellos hacen una misa negra. Una misa negra. Cuando los inician. Y esto me lo escuché también de Yatense Bonilla, que también era jesuita, Sí. ¿cierto? Sí. Y él también nombra en una de las partes de la cual dice que él también le hicieron regresión. Regresiones. ¿A qué se parece? Entonces, si usted ve, todo esto, hermano, aleluya, va de la mano con todo, con Babilonia. Y antes que me interrumpiera usted, hermano Arnaldo, fíjese usted que ciertamente ya está dictaminada la sentencia para Babilonia la Grande, ¿cierto? Que ciertamente ahora, actualmente, no ha matado gente, no ha matado a gitanos, no ha matado a brujas, no ha matado a nadie que esté en contra de ellos. Y no así aleluya, el islamismo. El islamismo actualmente es una de las religiones más sangrientas. Asesina. Si usted es o no es, si usted no es de ello, ligeramente lo liquida. Así de fácil. Entonces, ¿con qué estrategia tendrán que llegar a Latinoamérica? ¿Se ha preguntado usted eso? Porque si hacen eso en Latinoamérica no les va a surgir efecto. ¿Quién se va a querer convertir a ellos si te convertiste cortando el cogote? Claro. No va a ser tan fácil. Seguramente van a ocupar otras estrategias. ¿Qué estrategia? Usted sabe que al hombre siempre le ha gustado ser religioso. Si esto, aleluya, es más fácil, entonces yo voy a salir de acá y voy a cambiar a esta religión porque esta religión me ofrece otras cosas. Tanta demanda. Que le diga más. Amén. Sí. Bueno, usted hablaba también algo muy importante que, claro, los católicos no dudarán nunca en ser masones o ser parte de los Illuminati, porque se cree que Adam Weishaupt era jesuita, el fundador de los Illuminati, de esta logia, una de las logias más poderosas, era Illuminati. Ahora, Cash Luna en una de sus predicaciones tiene atrás se le alcanza a ver un título que dice Los Elevados. En una de sus campañas que él hace de sus cruzadas, tiene muchos títulos ahí, pero hay uno que le dice Los Elevados. Los Elevados en la masonería es el grado 33 máximo, que es la masonería sublime, que ya están directamente conectados con Satanás el diablo, que el Señor lo reprenda 1000 veces en esta tarde, pero están conectados. Y Cash Luna es uno de los elevados, es uno de los masones grado 33, como también es este señor
estadounidense que hoy está ya muy avanzado de edad, que Billy Graham. Billy Graham también pertenece a la masonería. Y hay muchos predicadores que están defendiendo. Bueno, lo defienden, claro. Pero tengan cuidado, porque Billy Graham también es parte de la masonería. Entonces, vemos nosotros, como decía usted, algo muy importante. Ahora, muchos dicen de que todos los predicadores de la prosperidad están infiltrados, los jesuitas los prepararon. ¿Y cuál es el mensaje que ellos están dando? Bueno, el mensaje que ellos están dando hoy en día es Gobierno, tomar posesión. ese gobierno. Gobierno, tomar posesión de que Dios ya está reinando, así que hay que reinar. Ahora, es importante, Un nuevo orden mundial. claro, entonces es importante ver todo esto y darnos cuenta de cómo el diablo ha estado tramando todo esto. Ahora, si fuese así, hermano Marco, pastor, si fuese que los jesuitas prepararon a todos estos predicadores falsos, ¿no es cierto? Incluso cantantes. Los prepararon para infiltrarlos en las iglesias pentecostales, entonces estaríamos diciendo de que también fueron preparados por el espíritu de Babilonia. Porque es el asiento hoy en día. Sí. Es el asiento de ese espíritu de Babilonia, de gobierno. Entonces tendríamos que decir que Babilonia ha hecho un trabajo, la verdad. De joyería. Claro, ha hecho un trabajo tremendo, hermano. Si esto es algo muy profundo, entonces vemos nosotros que todos estos predicadores que predican el reino ahora. Y mi pastor decía algo muy importante. A lo mejor ahora no están matando como lo hacían en el tiempo de Nimrod. Pero cuando salga el Nimrod presente, el anticristo, comenzarán las matanzas. Sí. El que no se quiera someter a su sistema será asesinado, será torturado. Se cree que las torturas de la Inquisición, las torturas de Hitler no serán comparadas con las torturas que tendrá esta bestia llamada el anticristo, que es antipadre, antihijo, antiespíritu santo. Entonces vemos nosotros que en cierta forma va a resurgir ese espíritu de Nimrod asesino que estaba en la antigüedad, también cuando este hombre tome el dominio y el control, que tendrá el dominio, tendrá el control, porque tendrá el poder religioso, el poder militar, ¿no es cierto?, y el poder monetario. Entonces este hombre tomará el dominio y comenzará una matanza, lo mismo que aconteció en el tiempo de Nimrod. Comenzará una matanza tan terrible, y el Señor es claro en Génesis capítulo 11, donde ve el corazón de ellos, que Dios conoce el corazón del hombre, y dice, nada les hará desistir de lo que ellos han pensado. O sea, nada ya les hará retroceder a ellos de lo que ellos han pensado. Entonces estamos preparándonos, ¿no es cierto?, para ver hoy en día todos estos falsos predicadores de la prosperidad, que son nada más y nada menos que el espíritu de Babilonia operando hoy en día en medio de la iglesia. Llámenos, 22 527 39 99. Llámenos de programa. Si usted quiere salir al aire, yo creo que mi hermano Sergio grabó el mensaje. Gustosamente lo sacaremos al aire. Llámenos acá a la radio. No lo grabó. Bendito sea el Señor. Dios les bendiga. Se han hecho dos cortísimas. 3 horas, mire, 3 horas sin poner música, sin nada. 3 horas de la verdad, programación. Que el tema ha estado muy interesante. Sé que hay hermanos que a lo mejor no nos llaman porque a lo mejor dicen, pero ¿qué voy a opinar? ¿Qué voy a decir? Pero hay hermanos que están escuchando, que están oyendo la palabra, y creo con todo mi corazón que hay mucha iglesia en esta tarde que puso atención a este tema. Así que por favor, desconecte la arbolita. Saque ese árbol. Saque la guirnalda. Saque todo eso, sacúdase esa ceniza de encima, ¿no es cierto? Ya sabe que es pagano. La Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Tomado como pecado. Bueno, nosotros estamos contentos, hermano. Estamos contentos de estar finalizando este año junto a nuestro hermano Marquito Calaje. Se nos va hacia el sur de Chile, así que, pero bueno, vamos a seguir predicando la palabra, vamos a seguir dando estos temas también que son de mucha importancia para nosotros. Vamos a ver qué tema vamos a estar tocando esta otra semana. Va a ser un tema lindo, bueno, potente, pentecostal también. La semana pasada estuvimos hablando del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Estuvo bien bueno el Espíritu Santo. Yo creo que deberían tocar la segunda parte. Segunda parte de hartas cosas de Babilonia. De Babilonia, queda mucho, sí. Claro, hablamos algunos rasgos nomás, a grandes rasgos estuvimos hablando en este momento, pero bueno, hay otros datos en los cuales nosotros actualmente se están viviendo dentro de las iglesias también, entonces creo que para nosotros es necesario que vamos a buscar la información, porque hay que estar actualizándose también la información que nosotros estamos dando, todos los días se está dando algo nuevo. Entonces, claro, hay hartos libros que están en internet. Porque a veces, disculpe, también nos olvidamos también que han salido dos aristas del catolicismo que también son bien potentes. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Que hay varios que al Opus Dei.
Euno, Dei, Sí. y los carismáticos. Los los carismáticos. carismáticos. Claro, y esos son los que están más mimetizados en los evangélicos. Claro, justamente. Entonces también hay que Los hay carismáticos hartas son- aristas todavía que son tocar. medio en este No, tema. pero las prácticas son babilónicas. De hecho, César Castellano le puso, ¿no es cierto?, cuando fundó Renovación carismática. carismática. Ujú. Le preguntaron por qué le puso carismática. Según él, para ganar a los católicos, pero los católicos se lo ganaron a él. Sí. Ese es el problema. O Entonces, quizás nunca fue cristiano. preparado por los jesuitas. Claro. Ya cuando vemos todo Porque esto, no van a poner a cualquier persona al ¿no? frente. Y cuando hablamos la otra vez, pastor, Tiene ¿cómo que lo prepararlo. recibieron? Cuando te llega el cheque Tienen- del Espíritu Santo, Tienen que prepararlo primero. No, y- ganarte un milloncito. no, por eso que... No, pero que aquí voy yo, que tienen que haberlo preparado ellos para ponerlo al frente. Yo leí hoy día Sí. algo muy que me dio la verdad bastante risa. Vamos a terminar con esto, donde decía de que en un dicho de uno de los párrafos bíblicos más que más le gustaba a Cash Luna era donde hubieran 2 o 3 cheques en mi nombre, ahí yo estaría en medio. Cash Luna, capítulo 6, Nominativo. versículo 66. 66. Cheque nominativo. Claro, donde hubieran 1 o 2 en mi nombre, yo estaría ahí en medio. Entonces, vemos nosotros que ese es el evangelio que estamos viviendo hoy en día. Usted hablaba de los musulmanes, que ellos dicen de que hay un séptimo cielo. O sea, cuando ellos matan a un cristiano, lo están esperando 30 mujeres con ojos de gacela. A ellos. A ellos, claro, lo están esperando allá en el séptimo No a los cielo. cristianos, a los A los musulmanes. musulmanes que matan a un cristiano tienen la entrada libre al cielo. Dicen ellos, ahí lo están esperando las gacelas. Pero vamos a ver qué clase de gacela, las gacelas negras. Demonia. ¿Ah? Yo creo que Alabanza. más para abajo que para arriba. Claro que sí. Entonces, es un tema, la verdad, bien bueno, pastor. Yo agradezco también al Señor, si mi amado pastor también nos dé esta bendición de poder estar con él compartiendo estos temas de tanta importancia. Nuestro hermano Marco Galá ya se va a estar yendo, pero bueno, así es ¿Qué la le cosa. vamos a- Yo encuentro fome después los programas uno solo. ¿Eh? ¿Qué ¿No, habrá no le ha sido? Cuando pasado? estoy solo me pasa. Yo- Cuando yo estoy lo solo me encuentro- pasa. Yo digo, pero no es Falta lo un mismo, compañero, no es lo falta mismo un que compañero. estar compartiendo Interactuando. un tema, claro. El partner, el partner. Sí, o sea, por algo el Señor los mandó de 2. ¿Cómo que Sergito dice ahí adentro que se vaya luego? ¿Cómo eso? No. Mire hermano Marco, ahí está. Sí, ¿Ah? por... Ya Sergito, nos estamos yendo. Gloria a Dios. Mis hermanos, este ha sido su espacio de Sí, su amén. programa radial Evangelio con Poder. Mañana vamos a estar de 3 a 4 de la tarde. No se aparte la sintonía, así que el Señor, el Dios de paz, les bendiga. Bendiciones. Bendiciones, Claro. Maranata. Cristo viene. Bendiciones. No importa cuál sea el dolor, porque el médico es Dios, va a acontecer un milagro. Va a acontecer un milagro. Hoy aquí va a acontecer un milagro. Hoy aquí no importa cuál sea el dolor, porque el médico es Dios, va a acontecer un milagro. No importa cuál sea el dolor, porque el médico es Dios, va a acontecer un milagro. Este ha sido el espacio y conducción de su programa radial Evangelio con Poder. Para más información y pedidos de oración, llámenos al fono 782-599-82, 782-599-82 y al 793-40179, 793-40179. Y visítenos a través de Facebook y YouTube. Y escríbanos a nuestro email pablogarridonec@hotmail.com.